Un amel y cordial saludos a todos los audiovisuales que se vienen conectando a través de esta oración y por todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. El día de hoy tenemos el gran honor de tener a la doctora Clara Vicente con el eje temático la participación del abogado y el perito de parte en Cámara Gelsen. Comentarles que la doctora tiene una amplia eh, comentarles que tiene estudios de maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Es ex abogada de la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Callao. Muy bien, estimados doctores y doctoras, recuerden, si tienen preguntas o dudas o palabras de elogio, vamos a dejarles al culminar de la ponencia. En esa línea, estimada doctora, bienvenida a vuestra casa de estudios. Muchas gracias. Un agradecimiento especial al Instituto Derecho en Línea por siempre contar pues con estas capacitaciones o actualizaciones que se requieren, ¿no? Para poder nutrirnos de conocimientos a todos los abogados y estudiantes de Derecho. Puedo compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, todo conforme. Ok, a ver, vamos a empezar. Ahí se puede, discúlpenme, ahí se puede ver la, por favor, para que me den señal, se puede visualizar la diapositiva. Sí, doctora, todo conforme se puede visualizar. Ok, muchas gracias. Empezamos entonces. Muy buenas noches, estimados colegas, estimados alumnos y a toda la comunidad jurídica. El día de hoy vamos a disertar un tema importante que es la participación del abogado y el perito de parte en la Cámara Gesell. Pero antes de poder desarrollar este tema, debemos indicar los siguientes. El nuevo Código Procesal Penal hoy nos ha traído específicamente para combatir la delincuencia que aqueja a nuestra sociedad al perito oficial. Este perito oficial va a ser utilizado por el Ministerio Público, quien es persecutor de la acción penal. Debemos entender, en primer término, que existe un perito oficial en un proceso penal, para nosotros poder recién entrar a lo que es el perito de parte, cómo se designa, cuándo se designa. Entonces, entendamos que el perito oficial que es utilizado hoy en día por el Ministerio Público, quien es persecutor de la acción penal, es quien va demostrar en un futuro juicio oral su teoría del caso, ¿no? Y este perito oficial, valga la redundancia, puede ser de acuerdo al delito materia de investigación. Por ejemplo, para delitos contra la libertad sexual, para delitos de homicidio, para delitos no de corrupción de funcionarios, siempre la fiscalía va a necesitar un perito oficial, ¿no? Pero en este caso nos vamos a enfocar exactamente en los delitos contra la libertad sexual y nos vamos a referir en cuanto a la participación, en este caso del perito oficial, ya que viene a ser un perito psicólogo, oficial por el Ministerio Público y de parte por el abogado defensor, ¿ya? Tenemos en la imagen
a los peritos oficiales, como les decía, de distintas materias. Tenemos médico, ingeniero, docentes, contadores, abogados, ¿no? Especializados de acuerdo a lo que se está investigando y de acuerdo a lo que el fiscal quiere probar en un futuro juicio oral. Y esto es conforme a su teoría del caso, ¿no? Cuando hablamos de perito oficial o perito de parte, puede ser cualquier profesional que tenga esta expertise, esta experiencia o este conocimiento. En muchas oportunidades también no necesariamente un perito es un profesional como tal, pero sí puede ser una persona que tiene un oficio con mucho tiempo de experiencia y puede conocer perfectamente el oficio que necesitamos muchas veces, no solamente los sujetos procesales para poder reforzar nuestra teoría del caso, sino también para el juez, que es quien específicamente en un futuro juicio oral es quien va a poder escuchar respecto a lo que nos dice tanto el perito oficial como el perito de parte, ¿no? Recordemos que en este proceso penal existe la igualdad de condiciones, así como el fiscal va a ofrecer a su perito oficial, la defensa técnica también puede ofrecer a su perito de parte. Y en esta presente imagen tenemos a un perito de parte en la cámara Gesell. Pero si miramos la imagen específicamente, lo que vamos a poder observar es a la menor agraviada, a la perito oficial y detrás de la luna, que es el retrovisor, encontramos al perito de parte conjuntamente con su abogada defensora. ¿Ya? Y esta imagen es referencial, pero a la vez debemos entender que sabemos, ¿no? Que a veces una imagen habla más que 1000 palabras. Y con esta imagen referencial queremos dar a conocer que un perito de parte, en primer lugar, tiene que ser uno solo. ¿Con quién? Con el abogado defensor. Es por ello que en la parte de atrás se encuentra la abogada y el perito de parte observando que observando la participación o la entrevista de la agraviada conjuntamente con la entrevistadora, aquí en este caso que es la perito oficial. ¿Y qué va a poder observar este perito de parte, no? Conjuntamente con la abogada, va a poder observar ciertas conductas al momento de que la menor realice este relato mediante una entrevista única. ¿Ya? Si bien es cierto, la perito oficial psicóloga le va a realizar esta entrevista en base de un cuestionario, en base de dibujos, en base, ¿no? De algunas situaciones que es propiamente de su profesión. Ellos son psicólogos, ellos son expertos en esa materia, es por eso que el Código Procesal Penal nos pone en esta situación a un experto, supuestamente para que pueda contribuir a esclarecer los hechos materia de investigación o también de imputación. Ahora, ¿y qué necesariamente tiene que realizar este perito de parte? No solamente, y hay que tener en cuenta esto, que el perito de parte que es designado oportunamente por la defensa técnica con el fin de que esté presente en una cámara que hoy en día se lleva a cabo mediante prueba anticipada, no lo designamos con el fin o con el objetivo de que solo vaya para ser un vedor. No, nosotros necesitamos la participación activa de este perito, pero no solo del perito de parte en una entrevista única en cámara Gesell, sino necesitamos también la participación activa y eficaz del abogado defensor, porque en esta diligencia o audiencia de prueba anticipada, recordemos que es un mini juicio que se lleva con los principios de un proceso penal, con los principios de un juicio oral, la oralidad, la inmediación, la contradicción. Quiere decir que si yo, como defensa técnica, que me encuentro en una audiencia de prueba anticipada,
en cámara Gesell, yo ante una resolución que emita el juez o jueza de investigación preparatoria, yo puedo interponer mi recurso impugnatorio de acuerdo al caso que amerita la situación. Tengo mi código procesal penal y en muchas oportunidades a veces no estamos conforme con la resolución del juez porque recae en error o en vicio. Y para eso nosotros podemos interponer, por ejemplo, el recurso de reposición al amparo del artículo 415. Y sí ha habido bastantes preguntas o interrogantes por estudiantes, por abogados. Incluso les podría decir que por experiencia propia, ya en una propia entrevista de cámara Gesell, cuando he querido interponer un recurso como tal, la Fiscalía de Familia ha dicho, por ejemplo, a manera de comentario en plena audiencia, no estamos en un juicio, estamos en una diligencia de cámara Gesell, pero hay que recordar que es prueba anticipada. Sabemos que la prueba se lleva, ¿dónde se actúa? En el juicio oral. Muy bien, aquí no estamos en etapa de juicio, estamos en etapa de investigación, pero esta prueba, esta diligencia como tal, se está llevando, entre comillas, como prueba anticipada, antes de, ¿me entienden? Y tiene que llevarse o verse como un mini juicio. ¿Por qué? Porque aquí está actuando un juez de investigación que va a dar supuestamente legalidad a esta audiencia, ¿no? Es por ello que el tema del día de hoy es la participación del abogado y del perito de parte en la Cámara Gesell. Quiere decir que no podemos ir solamente a ver cómo se da la entrevista, sino a participar activamente o de manera eficaz. Si yo como defensa técnica tengo el privilegio de poder acudir a una cámara Gesell, porque en muchas oportunidades como defensa nos han contratado con posterioridad. No logramos estar presentes en esa audiencia, pero si tenemos aquel privilegio, debemos actuar de manera eficaz, realizando preguntas, interponiendo recursos impugnatorios si el caso lo amerita, dejando constancia si encontramos frente a nosotros de repente aquel juez arbitrario que quiere recortar el derecho a la defensa. Y nosotros como abogados no podemos quedarnos callados, no podemos permitir, porque si nosotros permitimos aquella conducta que sabemos que está mal, su actuar del magistrado o la magistrada, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos convalidando y después no pretendamos ir a pedir una tutela de derechos. ¿Por qué? Porque tú como defensa no hiciste algo en ese preciso momento. Recordemos, estamos en un juicio. Y si allí no dejas constancia, y si allí no interpones el recurso de reposición, si allí no objetas algunas preguntas, después no queremos ir a presentar otro tipo de situaciones. Es por eso que nosotros decimos, aquí es la participación, estamos en una cámara Gesell, al igual que el perito de parte, antes de que el perito de parte realice su presencia en este caso, tiene que coordinar con el abogado defensor, porque recordemos que la defensa técnica es el representante jurídico del investigado. ¿Y el perito de parte qué es? El perito de parte es su representante técnico especializado y él tiene que coadyuvar a la defensa técnica, por ejemplo, al momento de que yo quiera realizar alguna interrogante, el perito tiene que acercarse a mí o yo acercarme a él para poder coordinar. Él es que ha visualizado y ha podido advertir algunas situaciones que se han presentado, por ejemplo, en la actitud de la menor al momento de responder a aquella entrevista que realiza la perito oficial. Entonces, sí o sí, yo necesito entrevistarme con mi perito de parte. Y digo esto a manera de reflexión porque también, en base a mi experiencia,
Me ha tocado que una jueza de investigación preparatoria, cuando quise, ya nos tocaba en la ronda de preguntas y quise acercarme a mi perito para poder, pues, coordinar sobre aquellas preguntas muy independiente de las que yo como defensa, obviamente, las había elaborado, también tengo designado un perito para que me coadyuve, para que aporte su experiencia, para yo poder realizar preguntas asertivas y no dejó que mi perito tenga contacto conmigo. No solamente recortó los derechos y deberes que tiene un perito, sino también recortó el derecho a la defensa. ¿Y qué debemos hacer ante esa situación que hoy en día, lamentablemente, es lo que se está viendo en nuestro país? Jueces arbitrarios, jueces que recortan derechos, vulneran derechos fundamentales y esto nosotros no podemos permitir. Es por eso que ante una actuación similar, lo que debemos hacer es de inmediatamente o dejar constancia, interponer recurso de reposición si la jueza emitió una resolución. Entonces, lo que no debemos hacer es convalidar, consentir aquellos actos, porque si nosotros consentimos, claramente ya no podemos ir a solicitar, pues posteriormente de repente una tutela de derechos. ¿Por qué? Porque cuando me vaya a solicitar esta tutela, la jueza me va a hacer pregunta, ¿usted qué hizo al respecto? Ya usted dice que la jueza no le permitió que al momento que usted estaba interponiendo su recurso de reposición, por ejemplo, que también me ha pasado, le dijo al especialista de audiencia, no grabes esa parte. Me ha pasado, lamentablemente. Y yo si pretendo ir a una tutela de derechos, interponer una tutela de derechos, me van a decir, ¿y cómo yo te creo que la jueza dijo eso? Ah, porque yo dejé constancia sobre ese acto. Ahí está, grabado en audio. Pero lo que tenemos que hacer es accionar, dejar constancia ante resoluciones, interponer recursos, etcétera. Y si nos declaran improcedente la reposición, porque vamos a encontrar que nos declaren improcedente, ¿qué hacemos? ¿Qué viene ahí? Interponemos la nulidad. Y si la juez, como me pasó a mí en alguna oportunidad, no, pero yo no me voy a pasar de resolución en resolución, yo ya te resolví y este recurso es inimpugnable, así que ahí queda y yo llevo para adelante mi cámara Gesell, sí o sí. ¿Me ha pasado? Por supuesto, me ha pasado. ¿Y qué debemos hacer? Dejar constancia, seguir en lo propio de la defensa técnica. Recordemos, a de cuenta, estamos en un juicio oral y encontramos un juez que no nos deja realizar o interponer nuestro recurso impugnatorio. No nos vamos a quedar callados porque tenemos aquel privilegio por única y última vez. Nunca más la menor va a volver a declarar en este presente caso. ¿Qué va a ir a un futuro juicio oral? Va a ir la entrevista única y va a ir el DVD, en este caso, o el CD, acompañado también de la pericia psicológica. ¿Qué aporte podemos dar como teoría en un juicio oral? De tal situación o de una mala acción por algún personaje, como ya puede ser el juez o el perito oficial, que de repente, por ejemplo, también otro ejemplo es que al momento de realizar la evaluación psicológica, la menor agraviada, ahí se encuentra solo el perito oficial, la agraviada y mi perito de parte. Ahí no está el juez, ahí no está la defensa técnica. ¿Qué hacemos si la perito oficial, al momento de que mi perito de parte se da cuenta que la menor no quiso dibujar para nada, pero la psicóloga oficial de tanta insistencia le coge la muñeca, le agarra el puño de la mano y empieza a hacer todo el dibujo para rellenar ese procedimiento? Mi perito, al finalizar esa evaluación psicológica, a mí me dice el artículo 177, inciso 2 del Código Procesal Penal, que mi perito está facultado para presenciar todas las operaciones periciales del perito oficial y también dejar las observaciones y constancias que su técnica le aconseje. Quiere decir que si yo soy el perito y me doy cuenta, un momentito, esa
acción que está realizando la perito oficial de cogerle la mano ya no va a dar un buen resultado al momento de que la psicóloga haga su conclusión en la pericia, si prácticamente ella hizo todo el dibujo. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué me dice mi expertise? ¿Qué me dice mi experiencia? Que eso está mal de acuerdo a mi profesión, de acuerdo a lo que yo conozco. Entonces, al finalizar, se termina esta evaluación psicológica y se va a firmar. En ese momento que el perito va a realizar, pues su firma tiene que dejar constancia. ¿Ya? Dejar constancia que su técnica le aconseje. Pero ¿qué pasa si la perito oficial, que ha sucedido en muchas oportunidades, le señala al perito de parte, un momentito, señor psicólogo, con todo el respeto, pero aquí la perito oficial soy yo, la que realiza la evaluación psicológica oficial soy yo. Usted solamente aquí está como un vedor. Usted no puede participar de esta manera, solamente observando. Así que me firma este acta y terminó la diligencia o la evaluación psicológica. ¿Qué debe hacer mi perito de parte? Ahí yo no estoy como abogada, ahí no está el fiscal, ahí no está el juez. ¿Qué debe hacer mi perito? ¿Ha sucedido esa situación? Porque ahí solo va a estar esas tres personas, psicólogo oficial, agraviada y perito de parte, no hay nadie más. ¿Quién lo salva, mi perito? En cambio, a diferencia de la Cámara GESEL propiamente dicha, ahí estamos todos. Está la juez, la fiscal, la defensa, mi perito de parte, el psicólogo oficial y la agraviada. Ahí nosotros respondemos jurídicamente. Si le quieren recortar el derecho que tiene mi perito de parte de poder dejar una constancia, sus deberes y derechos, yo estoy allí para poder interponer lo pertinente, para poder dejar constancia de lo que se está recortando allí. Pero en la evaluación psicológica no se va a encontrar ni a la juez, ni al fiscal, ni a la defensa técnica. ¿Quién lo defiende a mi perito de parte? Y es por ello que yo digo que hoy en día el proceso penal, que está dividido en 3 etapas, necesariamente los estudios jurídicos debemos de trabajar con abogados corporativos. ¿Qué quiere decir ello? Y a manera de estrategia de defensa, porque hay que irnos a la práctica, así como podemos entender la teoría perfectamente, porque en muchas oportunidades muy bonito es la teoría, pero la práctica es totalmente ajeno a lo que nos dicen los libros, a lo que nos dicen en las exposiciones, a lo que nos dicen en las sentencias. Y les digo yo, por experiencia también, porque me he capacitado durante años de manera presencial, incluso cuando todavía no nos traía este privilegio de la virtualidad. Y pude entender y comprender tantas situaciones que no en todos los casos la teoría pues es una regla, ¿no? Discrepa bastante, totalmente diría yo, de la práctica. Y esta estrategia que les vengo a decir es lo que se tiene que aplicar o personalmente lo que yo lo estoy aplicando hoy en día. Por ejemplo, en el caso que les menciono, el perito está solo allí. ¿Qué hace? Y como les menciono que ya el proceso penal que tiene 3 etapas, la defensa debe ser, el estudio jurídico debe ser corporativo. Yo solita no voy a poder, por más que crea saberlo todo, no se va a poder. Necesito un conjunto, necesito a 1 o 2 abogados para poder realizar una buena estrategia de defensa. Por ejemplo, en este presente caso me sucedió una en Lima Sur. Mi perito de parte había ido y no le dejaron dejar constancia y advirtió demasiadas irregularidades. Entonces me quedó de experiencia que para la próxima ya tenía que tener ya todo diseñado. Mira, mañana es la cámara GESEL. Posteriormente es la evaluación psicológica. Perito de parte, ven aquí, vamos a coordinar. Mañana, al momento que tú vas a estar solo en la entrevista, en la evaluación psicológica, y la perito oficial no te deje dejar constancia, lo que tú debes hacer es de inmediato llamar a la defensa
defensa técnica, me llamas. Pero como yo voy a estar en audiencia, posiblemente le vas a llamar a fulano de tal, al otro abogado, que esa persona va a estar afuera de la fiscalía. ¿Y para qué va a estar afuera de la fiscalía? Para inmediatamente llamarle al fiscal o entrevistarse con él en el acto ahí. Todo tiene que ser en menos de 5 minutos y decirle que la perito oficial que está dirigiendo esta entrevista o esta evaluación psicológica no te deja aplicar lo que dice el artículo 177, inciso 2 del Código Procesal Penal. Son tus facultades que te da el código. De inmediato, como yo voy a estar en audiencia, le llamas al otro abogado. Ese abogado ya tiene que estar afuera de la fiscalía. Y si no está el fiscal o el fiscal está en audiencia, conversará con alguien. Pero tú no firmas esa acta hasta no dejar constancia, porque después que salgas de allí con aquella firma, a mí ya no me va a ayudar en nada lo que tú hayas advertido. Por más que tú me digas tal situación, si no me dejaste constancia, nadie nos va a creer, mucho menos un juez en un juicio oral. Por eso, esas advertencias hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como abogados defensores, sí, pues a veces de repente somos uno solo, pero hay que aprender a ser corporativo, porque para esto, para ganar, estimados amigos, para ganar este tipo de casos necesitamos un equipo que nos pueda respaldar, porque de repente yo un día puedo estar disponible, pero en otra sesión o en otra situación similar voy a estar en audiencia, voy a estar en una inspección y necesitamos tener cubierto estratégicamente o de manera no cercado el perímetro, como se podría decir. No, si no, estamos perdidos porque el perito solo de esa manera van a querer recortar y sobre todo en muchas oportunidades, ¿quién lo hace? La perita oficial, porque considera que como es la oficial, la perita oficial es la dueña, pues no, y puede hacer y deshacer este tipo de situaciones, ¿no? Aprovechándose a veces que los peritos de parte, pues no, en realidad están designados por la defensa y no por el Ministerio Público, pero eso no quiere decir que porque eres del Ministerio Público, perito oficial, vas a imponer aquí reglas. No, aquí está el Código Procesal Penal. Por eso el perito de parte tiene que estar debidamente asesorado antes de ingresar a una cámara GESEL o a una entrevista psicológica. Incluso en la propia entrevista psicológica yo puedo defender aquella acción o aquella arbitrariedad que está sucediendo en ese acto, pero mi perito ya tiene que estar entrenado también cómo me va a dejar constancia. De repente, si la menor empieza a reírse, empieza a llorar, cuando de repente no es algo para llorar y llora, cuando es algo no es para reír y se empieza a reír o empieza a rascarse, ¿no? Esas conductas, esas apreciaciones que observa nuestro perito de parte, eso es importante para nosotros, ¿ya? Así como en muchas oportunidades también el perito oficial realiza preguntas inadecuadas, no de acorde a la edad de la menor. Yo no lo sé eso. Yo no soy psicóloga, yo soy abogada, pero para eso estoy con quién, con mi perito de parte. Y él me va a poder decir a mí, esas preguntas no van de la perito oficial, está mal por eso ya me lo dirá en su oportunidad. Pero él me tiene que dejar constancia. Por eso dice, miren, el perito de parte estará presente en todas las operaciones periciales del perito oficial. No me dice solo en la cámara GESEL, solo en la evaluación psicológica, no, incluso en la evaluación psicológica del imputado o del investigado. Puede estar presente, por eso dice, en todas las operaciones periciales del perito oficial. Y debemos entenderlo tal y cual. ¿Ya? Seguimos. Ahora, eh, el Código Procesal Penal, que es garantista y con rasgos adversarial, ¿deja en indefensión al investigado? Por supuesto que no. Es por ello, como les decía, existe un perito oficial. ¿Para qué? Para combatir, ese es el fin, combatir la delincuencia. Pero no quiere decir,
porque aquí queremos combatir la delincuencia, el investigado que está siendo investigado, quiere decir que puede ser autor como no puede ser autor de lo que se le está realizando, esa materia, de lo que se ha aperturado en este caso, esta disposición, ¿no? De investigación. Puede ser verdad, sí, como puede ser falso también. Entonces, no quiere decir que con tal de combatir la delincuencia, solamente el perito oficial y el investigado, ¿qué? No, es por eso que esta igualdad de condiciones existe. Así como hay un perito oficial, también hay un perito de parte, ¿no? Que es el representante técnico especializado en este caso del investigado. ¿Cuáles son las problemáticas hoy en día por parte del abogado y el perito de parte, no? Por parte del perito psicólogo, empecemos por allí. Miren, ya les he dado cuáles son los ejemplos y qué es lo que necesariamente tiene que hacer mi perito de parte. Y las problemáticas que se están presentando hoy en día, por ejemplo, es al participar de una prueba anticipada en cámara GESEL o en las evaluaciones psicológicas que realiza el perito oficial. Los peritos psicólogos se están quedando callados. Yo tenía un perito de parte ya hace muchos años atrás, que empecé a trabajar desde un inicio, y terminó, miren, es por ello que yo decido especializarme en este tema, porque tantas situaciones nos ha sucedido que ya uno va solucionando, va siendo más estratégica conforme pasa el tiempo. Y recuerdo que mi perito de parte termina la evaluación psicológica y me dijo como 20 defectos que había realizado el perito oficial, 20 prácticas incorrectas y en ninguna me dejó constancia. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Para qué ella me dice a mí algo si no me ha dejado lo que me interesa, las constancias, la prueba viva que yo necesito para poder tener una teoría del caso, pero ¿en base a qué? En base a algo objetivo, porque a mí no me va a servir de nada ir a un juicio oral y dar como alegatos de entrada, por ejemplo, señores magistrados, en este juicio oral, la defensa técnica va a poder probar que los resultados del informe pericial que realizó la perita oficial no son conclusiones reales. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar en este juicio con mi perito de parte y con las constancias que se ha dejado que la que realizó todo el dibujo fue la propia perito oficial y no la agraviada. Y es por ello que estas conclusiones que dicen estresor de tipo sexual o hechos relacionados a materia de denuncia no son ciertos. ¿Por qué? Porque no se hizo una correcta evaluación a la agraviada. ¿Y es suficiente solamente decir eso? No. Cuando vaya mi perito a ratificarse del informe pericial de parte, él lo tiene que detallar. Pero no solo eso, sino que tiene que estar en el acta la constancia de ese acto que dejó. Porque si no hay constancia, vienen las preguntas aclaratorias por parte del juez. Y el juez, ¿qué le va a decir? A ver, señor perito, usted nos ha dicho en este juicio oral que usted observó, porque usted ha estado presente, ¿cierto? Sí, es cierto, muy bien. Y usted nos ha mencionado que al momento que la psicóloga oficial realizó la evaluación psicológica a la menor agraviada, usted pudo observar que la psicóloga le agarró la mano a la menor porque ella no quería dibujar y empezó a hacer el trazo, el dibujo. ¿Es así? Sí, yo lo vi. Dígame, señor perito, ¿usted dejó alguna constancia sobre esa actitud que usted nos está diciendo en este juicio oral? No, señor juez, no dejé ninguna constancia, pero yo estuve, yo vi. Ah, tuviste y no hay ninguna constancia, ¿quién le va a creer? Cuando vamos a un juicio oral, tenemos que respaldar nuestra tesis, nuestra argumentación con algo objetivo, porque nadie nos va a creer.
ni yo le creo a mi perito de parte si me dice todas esas advertencias y en ninguna me dejó constancia. Yo, juez, peor que le voy a creer. Entonces, eso es lo que necesitamos. Hoy en día, nuestro Perú, lamentablemente, está pasando por tantas injusticias, personas presas que son inocentes y no se cumplen sí con el objetivo que es que los que estén presos son los que sean los verdaderos culpables. Pero la problemática será de los jueces, la problemática será de los fiscales, ay, aquel fiscal es acusador o aquel juez es, ¿cómo lo llaman a los jueces que son arbitrarios, a los jueces que todo lo ven condena? Ah, no, ese juez le gusta condenar, ¿así? Ah, o sea, te lavas las manos tú, abogado defensor. Te lavas la mano diciendo, ese juez le gusta condenar, todo condena, ese fiscal igualito le gusta acusar. Y tú como abogado, ¿qué hiciste en la Cámara Gesell? ¿Tu perito, lo instruiste a tu perito antes de ir a la Cámara Gesell? ¿Lo instruiste oportunamente? ¿Lo asesoraste? ¿Cómo tiene que actuar? ¿Le dijiste que aquí en el Código Procesal Penal les da la facultad directamente a él como perito de parte? No, nunca. Entonces, no echemos la culpa a los jueces, a los fiscales, porque primero hagamos conciencia y mea culpa. Los abogados estamos actuando correctamente en una cámara Gesell. El perito de parte está dejando constancia en una cámara Gesell cuando advierte algunas irregularidades. El perito de parte está dejando constancia en la evaluación psicológica cuando él está solito con el fiscal, perdón, con el perito oficial y con la agraviada. No, entonces no es la culpa de los jueces. Si hay inocentes presos en muchas oportunidades es por culpa de los abogados y también de los peritos de parte. Entonces, mientras que nosotros hagamos una labor impecable, eficaz, activa, nunca vamos a poder decir esa persona se fue preso por mi culpa, pero porque tenemos conciencia y apelaremos, interpondremos todos los recursos habidos y por haber. Y la familia también evalúa de ese investigado, pero te sientes conforme contigo mismo, te sientes conforme porque dijiste, yo lo di todo de mí, nunca me quedé callada ante una decisión arbitraria, nunca me quedé callada ante alguna pregunta que me querían recortar, dejé constancia. Esa acción como defensa técnica la tienes que realizar para que si lo llegan a condenar a tu patrocinado, no sea por ti. Si no, ahí sí podrías decir, bueno, el juez le gusta condenar, por eso pues condenó, pero no vas a decir ni te van a echar la culpa que es por tu indefensión que causaste. Entonces, hagamos nuestra labor correctamente. Ese es el mensaje, ¿no? Que tenemos que nosotros ser cada vez no solamente mejores personas, sino mejores profesionales, porque nos estamos dedicando nosotros íntegramente a poder defender aquella causa. Estamos defendiendo a una persona que está confiando en nosotros. ¿Ya? Y nosotros, estimados amigos, trabajamos con objetividad, o sea, yo no puedo decir, bueno, yo me imagino, yo pienso, yo supongo, no, yo trabajo con lo que hay en los actuados. Ya me entrevisto primigeniamente con mi defendido, con mi cliente y posteriormente armo una teoría del caso, ¿no? Yo sé que hoy en día a los abogados defensores que tocamos o que vemos estos casos de delitos contra la libertad sexual, como que un poco la sociedad nos trata de aislar y decir, oye, mira, ese abogado defiende, no sé, violadores, enfermos, pero tenemos que entender que nosotros, o mejor dicho, que existe la presunción de inocencia y nadie es culpable mientras que no haya una sentencia firme ni ejecutoriada. Entonces, mientras todo está en un proceso, defendamos bien
Y siempre yo en todas las exposiciones, yo hago o doy un mensaje que siempre lo tenía presente en la universidad. Más vale una persona, un inocente preso que 1000 personas inocentes, ¿ya? Entonces, esto, estimados colegas, es para que ustedes presten atención y sobre todo tomen conciencia de la actuación o de la actividad que nosotros estamos realizando. Aquí les menciono el artículo 176 del Código Procesal Penal y específicamente tenemos los 3 incisos. El 2 en específicamente es el perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, a hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica les aconseje. Miren, y dejar las constancias que su técnica les aconseje. Muy bien. Seguimos. Ahora, ¿cuáles son las grandes problemáticas por parte del fiscal y el juez en la Cámara GESEL? Hemos tocado las problemáticas del abogado defensor y también del perito de parte, pero ¿hay problemáticas por parte del fiscal y el juez? Por supuesto que sí, claro que hay. Y tenemos que lamentablemente seguir con el mismo problema de siempre, que aún aquellos jueces tienen la idea que la prueba anticipada en cámara Gesell es una mera diligencia del fiscal. ¿Ya? Los jueces piensan que el abogado que va a una audiencia de cámara Gesell como prueba anticipada, el juez piensa que el abogado tiene que estar calladito. El juez piensa que ante una resolución de repente que recae en error, el abogado tiene que aceptar y no decir algo. El juez piensa eso. ¿Y por qué piensa? Porque lamentablemente no entiende que la prueba anticipada es un minijuicio. Piensan que es cualquier diligencia y esto no es así. Debemos entender que la prueba anticipada en cámara Gesell no es una mera diligencia del fiscal. No es cualquier declaración, no es cualquier inspección, no. Es una prueba anticipada, prueba que se está llevando o lo está dirigiendo una juez de investigación o un juez de investigación preparatoria y que tiene que llevarse con todos esos principios. ¿Para qué? Para no consentir actos. Si tú no cuestionas algo allí, que es el momento oportuno, no pidas milagros más adelante. Eso es la realidad. ¿Ya? Aquí los principios, ¿no? Los principales principios del proceso penal y del juicio oral, ¿no? La oralidad, la contradicción, principios del proceso penal, la igualdad de armas, la contradicción también, ¿no? Igualdad de armas, así como al fiscal se le permite muchas situaciones, y al abogado no. Para el fiscal lo ancho y para el abogado lo angosto, depende. Si tú te dejas como defensa técnica que te traten como angosto, eso es decisión de cada uno. Pero a mí principalmente me gusta que me traten con igualdad de armas. El día de ayer asistí a una prueba anticipada en Cámara Gesell y la juez dijo, bueno, esta es la segunda oportunidad que estamos y ha habido ya un incidente por parte de la defensa en la sesión pasada y es por ello que para evitar grabaciones que se estén haciendo, yo solicito que todos apaguen aquí su celular. Muy bien, apago mi celular, pero el fiscal no quiso apagar su celular. Ay, ¿yo por qué tengo que apagar? Señorita juez, discúlpeme con todo respeto, pero usted está diciendo que tenemos que apagar todos los celulares. No, pero es que el fiscal se va a comunicar. Yo también me puedo comunicar. Entonces que se apague el celular. Muy bien. Si tú permitas o si tú permitimos nosotros que nos traten de esa manera, que o sea, mi trabajo no sirve, mi trabajo es menos que el fiscal, considero que no es así. Y tenemos que hacer que se respete la igualdad de condiciones, queridos amigos. ¿Ya? Debemos recordar, como les decía, que el abogado, dos cosas, el abogado es el representante jurídico del investigado y el perito de parte es el representante técnico
especializado. Y aquel juez que pretenda recortar los deberes y los derechos que tiene el perito de parte, conlleva el quebrantamiento del debido proceso. Y esto necesariamente tiene que ser observado de manera rigurosa ante una investigación. Sobre todo, estamos en una investigación, ¿no? Y sabemos que las penas son efectivas. Y estas penas efectivas a veces llegan hasta la cadena perpetua. Es por ello, estimados amigos, hay que tomar bastante conciencia al momento de ir a una prueba anticipada en cámara Gesell y decidir, sobre todo, antes de tomar un caso de esta magnitud, decidir si nosotros realmente somos capaces de poder enfrentarlo. Y yo creo que todos tenemos la capacidad. ¿Saben qué es lo que nos falta a veces? Es la decisión. Por eso hay que decidir, ¿asumo esta causa o no lo asumo? Yo creo que si ponemos empeño y no improvisamos aquella presencia de nosotros en una cámara GESEL, todos nos va a ir de maravilla. Y para terminar, les digo que no improvisemos. Les voy a dar un ejemplo ya para culminar. En una sesión que tuve de entrevista a cámara GESEL, tuve un percance, no había sido válidamente notificada, entre otras situaciones que se presentó. Y miren, un día antes me comuniqué con Defensoría Pública y yo le advertí y le hice conocer que mañana era una diligencia, una prueba anticipada, y obviamente sabemos que los abogados de oficios, los defensores públicos van a asistir a esta declaración. Si yo no asistía, se iba a llevar sí o sí con este defensor público, pero yo era la defensa privada y hay que recordar que la defensa pública es defensa necesaria. Quiere decir que puede participar, sí, ante la ausencia del abogado privado o si el investigado no designó abogado privado. Pero en este caso yo estaba debidamente apersonada, había participado en otras diligencias. Si yo no iba, ¿qué iba a decir la juez? La juez iba a señalar que, no vino la abogada, pero bueno, acá está el abogado, el defensor público, que se lleve adelante la entrevista única en cámara Gesell. Pero el detalle es que yo no había sido notificada válidamente. Entonces yo le hice conocer al perito, perdón, al defensor público y le dije, mira, mañana yo voy a estar presente, pero voy a poner a conocimiento sobre esta situación en plena audiencia a la juez para que tome conocimiento y no se puede instalar esta cámara GESEL porque no fui válidamente notificada, no pude designar a mi perito de parte. Y si tú vas y si tú aceptas quedarte allí, miren, tú eres solo defensa necesaria. Asiste, pero pon a conocimiento y que se pueda revisar la carpeta auxiliar o el expediente auxiliar respecto a esta notificación. Ok, doctora. Llegó el día de la audiencia, fuimos, estuvo él también presente porque a él lo notifican obligatoriamente. Yo puse a conocimiento de esa situación y cuando la juez quiso, bueno, doctora, pero usted ya está acá presente. Por supuesto, doctora, estoy presente aquí, pero yo necesito participar con un perito de parte y yo no lo he designado oportunamente porque a mí nunca me notificaron con esta disposición que citaba a cámara GESEL. Yo he tomado conocimiento de manera extraoficial, doctora, y si estoy aquí presente es justamente para poner a conocimiento esta situación, no para poder convalidar esta irregularidad. No, doctora, que acá está presente el defensor público. El defensor público es defensa necesaria, siempre y cuando no exista o no venga el abogado estando válidamente notificado. Eso es muy diferente. A mí no me notificaron y yo estoy presente en todas las diligencias de este caso. Y el abogado defensor dijo, quiero que se verifique si ella, que ha sido la abogada apersonada al proceso y privada, ha sido correctamente notificada. Se pudo advertir que no.
Y también, miren, por eso digo, hay que prever todo, porque si yo no le anticipaba de repente al abogado, al defensor público, de repente hasta aceptaba. Por eso nos tenemos que tener todos, ¿no? Las coordinaciones. Eso se llama también estrategia. ¿Por qué? Porque ya tú te estás adelantando y lamentablemente algunos jueces pues ordenan de manera arbitraria, no, yo, perito, defensor público, te quedas en esta audiencia, sí o sí. No, porque si él actuaba pese a todo lo que yo había advertido, iba a haber problemas en ese extremo, ¿no? Como defensor público, él no puede avalar aquellas situaciones. Es defensa necesaria. Eso debemos recordar y sobre todo estar precavidos siempre antes de. Por eso a una cámara GESEL no se va de manera improvisada, estimados colegas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y también para ponerle a conocimiento a todos los participantes que he podido sacar mi libro de mi autoría, la participación del abogado y el perito de parte en la Cámara GESEL. Ahorita está un precio de preventa para todos los interesados que desean adquirir. Es un libro que contiene 3 aspectos: la parte teórica, casuísticos reales, pero sobre todo acompañado de pronunciamientos de la Corte Suprema. Con este libro el lector podrá entender de manera sencilla cómo es la correcta participación del abogado y el perito de parte en la Cámara GESEL. Así que ese libro está a disposición de todas las personas que deseen. Muchas gracias con todos. ¿Alguna pregunta? Muy amable, estimada doctora Clara Vicente, referente al eje temático, la participación del abogado y el perito de parte en Cámara Helsing. Felicitarle, estimada docente, por la magistral ponencia. Por acá nuestras felicitaciones. Alfonso nos pregunta, doctora, ¿dónde podemos encontrar el libro? Sí, gracias. El libro lo pueden adquirir a través de mi cuenta oficial Facebook, Clara Vicente, también en mi plataforma TikTok, Clara Video, o si no, a los números 9413 73827 9413 73827, ¿no? Este libro está a preventa y se está realizando o se va a realizar los envíos a todos los distritos, provincias, departamentos. Excelente, estimada doctora. Excelente respuesta referente al libro. Se ve muy interesante y sé que la mayoría va a adquirirlo. Referente también hay algunas preguntas por el chat del Zoom. Asimismo también se solicita si tienen dudas o preguntas, pueden alzar la manito para efecto de darles acceso. Nos comenta Carlos Eduardo. Estimada doctora, ¿quién autoriza la participación del perito en la prueba anticipada? ¿El juez o el fiscal? Muchas gracias por la pregunta. Para la prueba anticipada se debe de designar ante el juez, ante el juzgado, porque hay que recordar que esta prueba anticipada como tal la dirige el juez de investigación preparatoria, ¿ya? Sin embargo, la pericia psicológica es la designación presentada ante el Ministerio Público para las otras evaluaciones periciales. En este caso debemos presentar 2 escritos de designación, uno para la Fiscalía, para las pericias psicológicas, para que esté presente en las evaluaciones psicológicas, ya sea de la agraviada, del investigado y ante el juez de investigación preparatoria a la participación en la Cámara GESE. Excelente, estimada doctora Clara. Tenemos ya el último. Tenemos a Néstor por los comentarios. Nos comenta, felicitaciones, doctora. Una pregunta. En caso de metapericia sobre evaluación psicológica, ¿existe algún plazo?
Hoy en día nosotros cuando realizamos las evaluaciones psicológicas, los peritos hacemos las pericias psicológicas de parte, debemos tomar en cuenta dos aspectos. Uno, el artículo 177, el inciso uno, y también el artículo 180. Ya sabemos que los plazos para la designación, por ejemplo, del perito de partes es al quinto día después que se haya fijado la disposición con la fecha y hora para la programación de entrevista en cámara GESEL o también de las evaluaciones psicológicas. Y el artículo 180 al mismo tiempo nos dice qué pasa si en una situación no llegamos o no nos contrataron oportunamente para poder designar a nuestro perito de parte. Pero, sin embargo, el artículo 180 nos señala que después del perito oficial haya realizado su informe pericial, debe realizar un informe post facto. Quiere decir, un informe en la situación lo que tiene que hacer inicialmente no solamente por ejemplo, yo soy el perito, no estuve presente en la cámara GESEL, no estuve presente en la evaluación, pero yo, ¿en base a qué hago mi pericia de parte? ¿En base a qué? Hago mi pericia de parte en base a la pericia oficial. Y hoy en día los jueces toman en cuenta esto como que está bien, pues tú me has hecho una excelente pericia, pero ¿a qué? ¿A la agraviada? No, has hecho una pericia de la pericia, ¿ya? Entonces tú no evaluaste directamente a la agraviada. Y como no evaluaste directamente a la agraviada, quiere decir que tú no tuviste mediación. Entonces hablamos de dos cosas, ¿ya? De la participación oportuna del perito de parte y la realización de la pericia post facto, que es con posterioridad a la pericia, o mejor dicho, a la realización de la evaluación psicológica de la entrevista en cámara GESEL con presencia del perito de parte. ¿Ya? Es por eso dice post facto, con posterior. Y el plazo en ese extremo es de 10 días. Y si tu perito de parte quiere estar presente, por ejemplo, en las evaluaciones psicológicas, en la entrevista única en cámara GESEL, allí estamos hablando de informe pericial, pero no solamente el informe pericial como tal, sino no solamente un informe como tal, sino que va a dejar en esa pericia de parte que está realizando, va a dejar todas las advertencias que ha encontrado más allá de lo que esté en su constancia, allí también tiene que precisar. Eso es siempre y cuando va a ser el informe pericial cuando estuvo presente en todas las evaluaciones. Pero la post facto, que es después de 10 días de que la fiscalía te notificó la pericia oficial, nunca estuviste presente, pero tiene el deber el Ministerio Público de notificarte la pericia oficial para que tú hagas en base al artículo 180 la pericia post facto, ¿ya? 10 días. Gracias. Muy amable, estimada doctora Clara Vicente. Y nos comenta César Rodas, teléfonos, estimada doctora, para comprar el libro. No sé si es posible, doctora, dejar por la casilla de comentarios sus teléfonos. Hay varios interesados que van a adquirir el libro. Por supuesto, ahí voy a poner al chat. A ver. Mm, ese es el número, ahí me pueden llamar, pueden escribir al WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Y también
quiero acotar que siempre yo muy gustosa de poder atender algunas consultas jurídicas para todos los alumnos, ¿no? De derecho en línea, están las puertas abiertas, ¿no? Y también para todos los que van a adquirir su libro. Yo sé que siempre va a haber dudas, interrogantes y estamos llanos para poder, ¿no? Nosotros darle esas facilidades. Ese es mi número y por allí me pueden contactar. Muchas gracias. Excelente, estimada doctora. Desde luego que sí. Agradecemos por la magistral ponencia brindada hoy sobre la participación del abogado de perito de parte en Cámara Gelsen. Esperemos encontrarnos en un próximo evento. Asimismo, estaremos contactándose por interno para efectos de difundir el libro. ¿Algunas palabras de reflexión, estimada doctora? Sí, muchas gracias. Mi mensaje para todos, estimados amigos, colegas, estudiantes, es que seamos perseverantes. No todo conseguimos a la primera, ¿no? Yo sé que a veces es difícil para muchas personas y esto lo escucho a través de mensajes, a veces de personas, de estudiantes y de propios abogados que nos escriben, ¿no? A través de nuestros correos, de nuestras páginas. Y siempre yo, con toda sinceridad, digo, primero hay que ser buenas personas para poder ser buenos profesionales, porque ahí vamos a poder entender realmente que cuando vayamos a cualquier diligencia, no podemos ir por ir, tenemos que ir ya con una idea definido. ¿Y qué quiere decir? Seamos mejores personas para ser mejores profesionales. Porque si yo soy mala persona, estimados colegas, ¿qué me va a interesar ir a una diligencia puntual? ¿Qué me va a interesar participar activamente? ¿Qué me va a interesar es investigado? No, tenemos que tomar conciencia, ser humanos, ser buenas personas y tomar en cuenta el esfuerzo que hace esa persona para a veces contratar un abogado privado. No todos tienen esa oportunidad. Entonces, no nos aprovechemos de eso, seamos conscientes en realizar un buen trabajo, ¿no? Solo así, estimados amigos, vamos a conseguir muchas cosas positivas. Con nuestra actitud, no quedándonos callados, teniendo la firmeza sobre todo y la seguridad, vamos a llegar lejos. Por ejemplo, yo considero que teniendo este libro en una prueba anticipada en Cámara Gesell, tan solo que el juez arbitrario lo vea, ya le dijiste stop. Y ese juez va a pensarlo dos veces antes de pretender recortar el derecho a la defensa de tu persona como abogado o los deberes y derechos que tiene el propio perito de parte. El tan solo que lo me ya marcas de imposición, autoridad y respeto, porque este libro, con este tema específico, no hay ningún autor. Y en base a mi experiencia y a todas las problemáticas que se viven en nuestro país, lo he sacado con mucho cariño para todos ustedes porque esto nos necesitaba, lo necesitábamos de manera urgente. Por ahí unos colegas me felicitaron y me dijeron, doctora, ahora sí, su palabra en una cámara GESEL va a tener autoridad. Yo considero que no solamente va a ser la mía, la autoridad que me voy a ganar, sino de todas las personas que van a utilizarlo al momento de estar presente en una cámara GESEL. El tan solo tenerlo en la mano ya es mucho. Así que éxitos amigos para todos ustedes y espero que todos lo puedan adquirir. Muchas gracias. Muy amable, estimada doctora Clara Vicente. Con ello hemos concluido y desde luego que sí, el libro se ve bastante productivo y sé que varios van a adquirir. Y bueno, con ello hemos concluido. Con permiso, estimada doctora. Nos vemos pronto. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto.